Hola doctores, buenos días. Vamos a dar inicio a esta ponencia del día de hoy. Yo soy la doctora Cintia Peña. Una disculpa, el día de hoy no tengo disponible mi cámara, de pronto falla, pero bueno, eso no nos va a impedir seguir con la ponencia. El día de hoy estaremos hablando de prevención de lesiones vasculares y nerviosas con hilos PDO. Pues creo que es un tema de suma importancia, ya que en ocasiones me he encontrado con comentarios que esto es lo que más teme uno hacer, claro, cuando hacemos algún tratamiento médico estético con hilos, y estaremos dando todo el número de tips posibles para que esto no suceda. Y bueno, pues bienvenidos. Para empezar, necesitaremos siempre, doctores, no nos cansaremos nunca de repetir que necesitaremos estar recordando la anatomía, pero más que la anatomía también será el hecho de estar teniendo noción de los planos, saber que la cara del paciente no es en una sola dimensión, sino que son distintos planos y que cada uno de ellos tiene distintas profundidades y bueno, pues de esta manera ubicarnos un poco en este aspecto. Recordar que estaremos encontrándonos con planos como la piel, como la grasa superficial, como el famoso SMAS o el sistema musculoponeurótico superficial y bueno, claro, también a nivel de la grasa profunda. Aquí es muy importante también que nosotros, cuando estamos decididos a aplicar hilos, pues empecemos con ciertas prácticas, tal vez en cursos, tal vez en este tipo de dinámicas, porque de esta manera solo vamos a poder identificar cómo se siente atravesar la epidermis, cómo se siente atravesar la dermis, cómo se siente atravesar incluso la grasa superficial. Bien, dicho esto, doctores, pues hay que recordar que cada capa tiene su grosor. Y bueno, pues como les mencionaba, estaremos hablando acerca de estas capas como la piel, la grasa superficial. Cabe mencionar, doctores, que al igual que como cada capa tiene su grosor, pues también en cada paciente será distinto incluso este grosor de cada una de ellas. Por ejemplo, pacientes hombres, casi siempre su dermis será un poco más gruesa, incluso la epidermis. Si además de esto se rasuran o vamos, están constantemente rasurando su barba, pues esto está favoreciendo un engrosamiento dérmico y epidermídico. No se diga si tenemos cierta acumulación de grasa localizada, pues claro, esto también va a influir en un mayor grosor de esta capa. Y bueno, pues como esto debemos de entender que aunado a que cada paciente tendrá un grosor distinto, que cada capa tendrá un grosor distinto, incluso en un solo paciente, en un mismo rostro, podremos encontrarnos distintos grosores de la piel. Vamos a comparar, por ejemplo, el contorno de ojos con las mejillas y de esta manera pues entenderemos que hay distintas profundidades, distintos grosores y que no podríamos estar incluso entrando en el mismo ángulo en distintas zonas. Si yo quisiera aplicar hilos en la frente, por ejemplo, pues no necesitaré una angulación mayor a diferencia de las mejillas. ¿Por qué? Porque es muy distinto el grosor de cada una de estas zonas. Bien, de acuerdo a cierta literatura consultada, y esto es acerca de cierta literatura de coreana, pues vemos que en la frente, bueno, es una literatura coreana, pero me gustó ponerla porque no es muy distinta a los grosores dérmicos de la población mexicana. Vemos que en la frente pues tiene aproximadamente 90 milímetros de grosor en los hombres, a diferencia de las mujeres, 84 milímetros. Si de pronto nos cuesta trabajo imaginar cuánto es 90, cuánto es 84 o dimensionar, pues podemos ubicar rápido, por ejemplo, con la aguja de insulina que tiene 6 milímetros de longitud, o 60 milímetros de longitud la agujita, y de esta manera hacer un poco la analogía o la dimensión. En cuanto a los párpados se refiere, vean que es de 0.5, 0.4, es decir, es muy delgada. Y bueno, vean que hablando precisamente de las mejillas y de algunas zonas del cuero cabelludo, pues es muchísimo más gruesa.
Bien, entonces esto nos hará entender, insisto, que no podemos entrar con el mismo ángulo en todo el rostro. Bien, pues también estaremos valorando que a nivel epidermídico, pues necesitaremos entender qué se encuentra en cada una de estas capas para que así podamos nosotros saber cuál es la estetopatía o sí, la condición estética a tratar. En cuanto a la dermis, pues para una manera muy sencilla de ubicar, podemos hablar de dermis superficial, media y profunda, aunque bueno, en algunas literaturas se habla solo de dermis media profunda, dermis papilar o reticular. Pero bueno, para fines prácticos podemos estar mencionando dermis superficial, media y profunda, y también de aquí deberemos entender a qué profundidad se encuentra para que así podamos saber en dónde van los hilos. Normalmente sabemos que los hilos lisos, aquellos que son para mejorar la calidad de la piel o para redensificar, pues deberán ir a nivel de dermis media, a diferencia de los hilos espiculados que son para traccionar o para elevar, sustentar todo este tejido que ha caído, pues deberán ir justo por debajo del tejido celular subcutáneo. Bien, en cuanto a grasa superficial se refiere, pues aunado al panículo adiposo, a la grasa localizada que se pueda estar mencionando, sabemos que también tenemos ciertos cojinetes grasos de manera superficial, que de hecho son aquellos que pues podríamos decir que mejor les va cuando aplicamos hilos espiculados. ¿Por qué? Porque logramos traccionarlos de una manera más sencilla. Sin embargo, también hay que mencionar que son precisamente estos los que más nos pudieran estar mostrando algunos signos de envejecimiento, como la grasa nasolabial, como el desplazamiento del jowl, como la absorción de la zona del temporal. De tal manera que así como la piel va teniendo cambios, pues también los cojinetes superficiales, el panículo adiposo va teniendo cambios en algunas zonas de atrofia, en algunas otras de hipertrofia y en algunas otras solo de desplazamiento. Bien. Precisamente vean cómo justo mencionamos que no será lo mismo el grosor de la grasa superficial, sobre todo en pacientes jóvenes, que en pacientes de mayor edad. Y si yo pretendo entrar al mismo ángulo en pacientes jóvenes o pacientes de 60 y tantos, 70 años, pues probablemente tenga un efecto distinto o pudiera estar corriendo más riesgos. ¿Por qué? Porque ya tendría mayor acercamiento a ciertas estructuras delicadas en pacientes de mayor edad, precisamente porque ya no cuentan con el mismo grosor de la grasa superficial. Y en cuanto a músculo se refiere, o a este sistema musculoaponeurótico superficial, sobre todo, que será justo eso, la capa superficial, pues nos habla de todas estas conexiones que de pronto pues también estarán sujetas a otras estructuras como el cuero cabelludo. Estaremos viendo también toda la conexión que hay con el músculo frontal. Algunos estarán más expuestos que otros o más superficiales que otros, precisamente como el músculo frontal, el músculo orbicular. Y bueno, pues también de esta manera entender que al tener más superficiales algunas estructuras, pues también estaremos valorando que pudiéramos tener más superficiales algunas otras como vasos, arterias o nervios. Bien, en cuanto a la grasa profunda, sería esta cuarta capa de la cual pues mencionábamos anteriormente, en la que será este espacio donde los ligamentos de retención se van a estar atravesando y entre ellos pues se van a conectar precisamente el periósteo o el hueso tal cual con la fascia profunda de la piel. Y también hay que recordar que esta grasa profunda pues se va a encontrar por debajo de los músculos, de estos músculos que nos van a brindar esta expresión facial y que bueno pues también se van a estar dividiendo en algunos compartimentos. Bien, pues precisamente vean, por ejemplo, cuando hablamos de algunos cojinetes grasos profundos que incluso pueden estarse desplazando o hipertrofiando, pues hacemos precisamente referencia a esta grasa subocular, a esta almohadilla, la almohadilla adiposa cerca de la región bucal, al famoso roof y bueno, pues como esto podríamos encontrar algunos otros.
Bien, y por último, la fascia profunda, que es aquella en donde van a existir algunos músculos como los de la masticación, y también a nivel de la zona temporal y de la mandíbula. Hay que recordar que precisamente hay conexión del músculo temporal con el macetero, que si nosotros quisiéramos hacer un perfilamiento o disminuir la fuerza del macetero, pues también tendríamos que estar trabajando con el temporal. Esta fascia profunda pues nos va a cubrir todo este músculo temporal y así vamos a ver cómo se adhiere hasta el arco cigomático. Esto es importante de entender porque si cuando yo aplico hilos PDO atravieso a nivel de esta fascia profunda, pues claro, para empezar no estaría dando el efecto necesario, no me va a traccionar porque el hilo no tracciona tanto tejido. Y la otra, pues estaríamos ya aquí corriendo el riesgo de lesionar algunas otras estructuras como nervios que precisamente vayan profundos, nervios motores sobre todo. Y bueno, pues también de esta manera estaríamos incluso rozando fibras musculares que nos podrían estar dando un aspecto de inflamación bastante importante. Bueno, pues de esta manera y con esta imagen nosotros podemos ubicar más estas capas, vean, hablando desde la piel, desde la grasa superficial, bueno, claro, epidermis, dermis, grasa superficial, la fascia superficial, la grasa profunda y la fascia profunda. Y bueno, claro, periósteo, que cuando hablamos de hilos, pues nunca llegamos hasta periósteo, no es como en los fillers, pero bueno, pues siempre está ese tip, ¿vale? Bueno, y pues esta imagen también nos ayuda a determinar cómo podemos estarnos encontrando, incluso no a profundidades tan amplias, la glándula parótida, los conductos de la glándula parótida, que esa es una incluso de las complicaciones que, vamos, no es frecuente, pero sí se ha reportado lesión a conductos de la glándula parótida o más específicamente al conducto de Stenón. Y bueno, pues en ocasiones hay que entender que hay pacientes muy delgadas, pacientes que, claro, los grosores tanto de su piel como de su grasa van a cambiar y que puede estar más expuesta a esta glándula. ¿Y por qué menciono esto? Porque en ocasiones me preguntan, doctora, dígame así como casi como receta de cocina, ¿cómo poner un hilo? Bueno, vamos, sí hay muchos tips que estaremos dando a lo largo de esta charla, más no significa que apliquen para todos los pacientes. Sin duda, hasta que no hagamos varios entrenamientos es que podremos ya estar identificando y aún así, pues claro, siempre corremos el riesgo de hacer una complicación. Bueno, quiero mostrarles esta serie de fotografías de las capas superficiales en las cuales, bueno, pues podemos estar valorando tanto la piel como el sistema musculoaponeurótico superficial, el músculo frontal y, bueno, aunado a esto, pues todas estas aponeurosis. Quiero que vean cómo de pronto pareciera estar muy superficial, tanto la arteria superficial precisamente del temporal, y bueno, pues de esta manera entender que debemos ser muy cautelosos al momento de estar introduciendo una aguja o una cánula. Bueno, en cuanto a las capas profundas, mencionábamos que por debajo del esmás va a quedar expuesta esta capa de la glándula parótida y entonces vean que cuando nosotros estamos haciendo una lesión de la glándula parótida, pues es porque ya nos fuimos de plano muy profundo, probablemente más de 8 o 10 milímetros de profundidad y entonces pues de esta manera podríamos estar determinando que estamos teniendo una lesión, además de los signos y síntomas que pueda estar presentando el paciente, ¿vale? Bueno, en cuanto a la arteria temporal, esto es de suma importancia que nosotros la recordemos. ¿Por qué? Porque muchos de los tratamientos que hacemos en medicina estética con hilos, hoy en día buscan subir hasta el temporal. Buscamos aplicar hilos espiculados que se anclen precisamente a esta zona del temporal, porque a pesar del envejecimiento, es una zona que se encuentra firme, que no ha tenido tanto descenso o no presenta tantos datos de flacidez. Bien, pues de esta manera, si nosotros recordamos, pues tenemos esta arteria temporal
y que de hecho, y hay que comentarlo, a mí me gusta comentarlo porque al final del día esto nos sirve a todos. En algunos cursos, mientras estamos practicando o haciendo los tratamientos, ha habido la ocasión de que le han dado a la temporal o hemos tocado la temporal y pues claro, se ve el flujo totalmente intenso, la coloración de la sangre, porque al final esa arteria se identifica perfectamente. Y cabe mencionar que si esto nos llegase a suceder, pues lo que podemos hacer es en ese momento sacar la cánula, sacar la aguja o con lo que sea que estuviésemos trabajando y hacer presión hasta que, claro, ese sangrado pare. Para que no hagamos un hematoma más importante, hacer una presión importante por unos 5 minutos o a veces un poquito más. Y además de esto, pues en ese momento suspender el tratamiento. No, yo no sugeriría estar tal vez buscando hacer otro marcaje, sino mejor suspender el tratamiento en ese momento, citarla dentro de unos 10, 15 días, que ya tiene una recuperación ese vaso, y de esta manera pues volver a hacer el tratamiento o tal vez ya cambiar el marcaje. Es una zona que, bueno, pues hasta su nombre nos lo dice, es la arteria temporal superficial, es decir, está de por sí superficializada, pero si a esto le sumamos que la paciente es delgada o que sus grosores de sus capas son delgados, pues claro, podríamos estar encontrándonosla muy, muy fácilmente. Bien, esta imagen también me gusta mucho porque quiero que recuerden que muchos de los sitios de entrada por los cuales introducimos nuestros hilos, pues son precisamente en el contorno facial. Hoy en día, pues nosotros les hemos mostrado muchas técnicas coreanas en las cuales los vectores son totalmente invertidos y de hecho se entra casi por el centro del rostro hacia la periferia o hacia el contorno, pero convencionalmente los que más aplicamos son precisamente los que van de la periferia al centro. Y entonces, vean que cuando buscamos tratar tercio medio, tercio inferior, pues entramos precisamente a la altura de donde inicia el pabellón auricular o a la altura del trago, y es precisamente por donde nos encontramos la temporal. De aquí que nosotros les damos estos tips de seguridad en respetar precisamente del trago 2 centímetros hacia adelante aproximadamente para tratar de estar evitando este vaso y la superficialización de la misma. Se habla entonces que la arteria temporal superficial se va a bifurcar y tenemos entonces la rama frontal 18 milímetros aproximadamente por delante del trago. De aquí que nosotros sugerimos 2 centímetros de respeto y la rama parietal hasta 37 centímetros por encima del trago. Algunas técnicas que nosotros hemos sugerido, precisamente entramos a la altura del arco cigomático, evitando esta rama parietal de la temporal. Y bueno, pues aunado a esto, doctores, pues claro, siempre las medidas de seguridad. Bueno, la ventaja con hilos es que si bien podemos rozar esta arteria, bueno, tendremos el sangrado, claro, es aparatoso, es estresante de pronto, pero vamos, no es un riesgo como el de generar una necrosis o un embolismo, como si estuviésemos aplicando un filler, tal vez. En cuanto a la rama frontal, bueno, pues esta sabemos que va a llegar al borde lateral de este músculo, precisamente el músculo frontal, y también 15 milímetros por encima de la ceja. Entonces, también habrá que tener cuidado cuando hacemos unas técnicas, por ejemplo, la técnica de Foxy Eyes, pero bueno, en general son zonas de seguridad en las que nosotros podemos estar trabajando si respetamos estos 2 centímetros por delante del trago y aproximadamente 1 o 2 por encima de la ceja, ¿vale? Bien, en cuanto a algunas estructuras anatómicas que pudieran estarse lesionando con las suturas PDO, pues hablamos precisamente de esta arteria cigomática orbitaria y también de la arteria facial transversa. Bueno, pues estas arterias, vean que cuando nosotros tratamos precisamente tercio medio, tercio inferior, pues pudiéramos estar tal vez rozándolas, aunque acuérdense que la mayoría de las ocasiones cuando aplicamos hilos espiculados, estamos hablando de cánulas bastante gruesas, que esto nos favorece
a que no sea tan fácil de lesionar. Una arteria son cánulas romas, por supuesto, cánulas que no tienen filo como una aguja, y entonces, aunque tal vez estemos cerca, no sería tan fácil de lesionar. Otro tip que es importante, doctores, y quiero que vean aquí la imagen que se está mostrando. Sabemos, claro, que hay variantes anatómicas y que no todos tenemos la arteria precisamente como la estamos viendo, perdón, en la imagen, pero es cierto que en ocasiones se sugiere hacer vectores totalmente en diagonal, es decir, no transversos, no paralelos a la arteria, así como no paralelos a los conductos de la parótida, y de esta manera pues nosotros podremos estar incluso favoreciendo a que no sea tan fácil de lesionar alguna de estas estructuras importantes, ¿ok? Bien, hablando de vasos sanguíneos, pues entonces decíamos podemos lesionar esta rama frontal de la arteria temporal, esta arteria cigomática orbitaria, la arteria facial transversa y también la vena temporal media. En cuanto a nervios se refiere, lo que tal vez pudiera ser frecuente sería las ramas temporales, cigomáticas, bucales y mandibulares de los nervios faciales. Y bueno, en cuanto a otras estructuras, pues ya decíamos, los conductos de la parótida o el conducto de Stenón propiamente. Bueno, mencionábamos también que en cuanto a este conducto parotidio, pues claro, además de que pues nosotros sentimos que nos fuimos muy profundos, el paciente podrá estar dando sintomatología como cialorrea, una inflamación totalmente abrupta, una inflamación que no remite, no mejora con absolutamente nada, dolor intenso, que no remite tampoco con absolutamente nada, y bueno, pues aunado a que, claro, sabemos que pudimos pasar el hilo cercano a esta zona. Bueno, pues en general vean, estas son las imágenes de lo que les mencionaba, respetar algunas zonas para evitar pues precisamente nervios, venas, arterias. En este caso pues nos muestran el recorrido de todas estas ramas temporales del nervio facial, que bueno, pues sabemos que está un poco más profundo a lo que normalmente estaríamos aplicando los hilos, pero vean entonces la insistencia de poder identificar el plano, de poder reconocerlo, y que de esta manera pues nosotros podamos estar haciendo un muy buen tratamiento. Y bueno, esta imagen también a mí me gusta mucho porque en alguna ocasión les hacía la pequeña broma o comentario de que si ustedes son personas que manejan un automóvil, pero que chocan frecuentemente, entonces nos pudiera estar costando trabajo identificar profundidades, tanto al manejar como incluso al aplicar los hilos. Y es que es de verdad muy cierto, en ocasiones me he encontrado, y esto no quisiera que se tomara muy crítica, sino con fines de aprendizaje. Me he encontrado con colegas que de pronto no les cuesta mucho trabajo tener noción del plano, entran tal vez a 90 grados como debe de ser con un hilo especulado, pero no corrigen, se mantienen a 90 grados y claro, en algún momento podremos tocar con la parótida, con el hueso. Entender que la angulación que nosotros sugerimos al momento de introducir una cánula o un hilo es solo para lograr la profundidad que requerimos, es decir, para lograr dermis media, para lograr por debajo del celular subcutáneo, pero una vez que ya logramos esa profundidad, ya no requiero mantener esta angulación, sino mantenerme por el plano correcto, que sería cualquiera de los dos anteriores. ¿Okay? Bien, y entonces algunos tips para prevenir lesiones vasculares o nerviosas, pues serán, por ejemplo, ya decíamos, sin duda recordar la anatomía. Vean la imagen de abajo, es justo lo que les mencionaba anteriormente, que los vectores que van totalmente perpendiculares a las estructuras anatómicas, como pueden ver allí, pues serán muchísimo más recomendables porque de esta manera no corremos riesgo de ir paralelos a la arteria y lesionarla en un gran trayecto. Entonces vean la imagen de abajo, nos está simulando dos hilos espiculados, específicamente hablando de hilos Mastercock, que se están dirigiendo hacia el temporal y que van totalmente perpendiculares a la arteria en este caso, ¿vale?
Bien, entonces vean marcajes, por ejemplo, para la zona de la frente, para la zona del temporal, para corrección de tercio medio, tercio inferior, y entonces vean cómo se sugieren vectores totalmente verticales. Doctores, acuérdense que técnicas hay muchas, existen demasiadas, la técnica parisina, la técnica rusa, la técnica coreana, hay doctores que tienen una mente brillante, que generan técnicas propias y todas son válidas y respetables siempre y cuando tengan un fundamento y que sobre todo, claro, estén respetando los planos, pero entonces la sugerencia es que siempre vectores perpendiculares a las estructuras importantes pues serán muchísimo más seguros en ese aspecto, ¿vale? Bien, otro tip importante es que nosotros cuando trabajamos con una cánula hacemos un sitio de entrada, porque claro, la cánula es roma, no tiene filo. Y entonces hacemos un sitio de entrada para poder introducir esta cánula y este sitio de entrada, la sugerencia o tip es que lo hagamos con aguja 18G. La aguja rosa, la segunda de izquierda a derecha. Y entonces, a lo mejor se dice fácil, pero si ustedes recuerdan esta aguja 18G o introducir todo el bisel de esta aguja, no es cualquier cosa. Estamos hablando aproximadamente de 5 milímetros de profundidad, que es casi siempre cuando encontramos el plano para un hilo especulado. Casi siempre, acuérdense, son tips, no reglas. Y entonces, para hacer el sitio de entrada, otro tip es que lo hagamos a 90 grados. Es decir, perpendicular a la piel del paciente, no 90 grados con respecto a mi eje de sustentación, sino 90 grados con respecto a la piel del paciente, para que de esta manera logremos la profundidad que requerimos y entonces allí sí poder introducir nuestra cánula. Otro tip muy importante es que imagínense que ustedes están haciendo un sitio de entrada a la altura del trago, donde ya vimos que está muy cerca y superficial la temporal. Y en ocasiones he visto que hacen el sitio de entrada y avanzan con la misma aguja como para irse abriendo espacio. Yo respeto todas las técnicas, solo les comento lo que puede suceder. Que si ustedes aprovechan esa aguja para avanzar y a hacerse caminito, por decirlo de una manera, y estábamos cerca de la temporal, pues esta sí es aguja y esta sí es fácil que la lesione. Por lo tanto, yo recomiendo que la aguja solo se ocupe para el sitio de entrada, no para hacer espacio, no para abrir camino, ¿ok? Bien. Bueno, entonces vean, esta imagen también me encanta porque nos hace entender cómo a un ángulo de 45, 90 grados, pues podemos nosotros estar haciendo o abriendo el sitio de entrada, introduciendo todo el bisel de esta agujita y bueno, claro, también ahorita vamos a ver otros tips, pero bueno, esto es a lo que nos referimos, solo para introducir o hacer el sitio de entrada, que de esta manera logremos la profundidad requerida. Bien, en cuanto a usar agujas o cánulas se refiere, pues siempre la recomendación será el uso de agujas, perdón, de cánulas o microcánulas. Claro, sabemos que existen hilos que vienen en agujas, que de pronto pues son excelentes. Sin embargo, si no tenemos la práctica suficiente o necesaria o el conocimiento suficiente, pues la recomendación es que siempre utilicemos de preferencia cánulas, que ya decíamos son romas, que no nos eximen de una complicación, pero claro, sí podríamos estar disminuyéndolas casi en un 98%. De esta manera, al utilizar cánulas, pues será poco probable que seccionemos una arteria, un nervio motor sobre todo. Me gusta mencionar que ambos nervios son, claro, de suma importancia, tanto sensitivo como motor, pero de pronto tratar de reparar o devolver la movilidad de un nervio motor que de un sensitivo, pues sería más complicado, ¿no? Tratar la lesión de un nervio motor con un sensitivo. Entonces, ambos son importantes y bueno, pues por eso la sugerencia del uso de cánulas.
Vean entonces que si ustedes tienen un catálogo a la mano de todos los hilos de ITEPharma, que de hecho es de los laboratorios en los que encontramos más opciones de hilos en cuanto a tipo de hilos y en cuanto a también medidas de hilos, pues encontramos que en cuanto a espiculados se refiere, la mayoría vienen en cánula, cánulas muy seguras, cánulas que además el laboratorio logra la certificación de estos hilos por el énfasis que le ponen a las cánulas, al bisel de las mismas, al pulido de las mismas. Es decir, la calidad de las cánulas que manejan los hilos de ITEPharma no se comparan, aunado a que además cuentan con una cubierta de silicona, que esto pues les ayudará a un mejor deslizamiento. Bien. Otro tip, doctores, y esto es totalmente de literatura, esto está totalmente ya descrito en los libros, es precisamente este pellizco del tejido o correctamente llamado pellizco tisular. ¿De qué se trata esto? Ahorita lo vamos a estar viendo, pero quien ha ido a un curso presencial conmigo, yo siempre les he dicho, no avancen si no han pellizcado. Siempre se los digo y probablemente podríamos tomarlo como mi mantra. No avanzar si no han pellizcado. Y entonces, cuando hablamos del pellizco del tejido, hablamos de que cuando hacemos esta maniobra que están viendo, pues ya se ha demostrado en estudios en cadáver sobre todo, que lo único que nosotros elevamos cuando pellizcamos el tejido es precisamente, claro, epidermis, dermis y el tejido celular subcutáneo. De tal suerte que es como si despegáramos de la fascia superficial y entonces nos abriéramos camino para poder introducir el hilo. Bueno, vamos a continuar con las imágenes. Estas son fotografías precisamente de la literatura consultada, en la cual nos muestra que se hace una prueba en la que en las zonas que se encuentran a nivel centrofacial, pues no se hace pellizco del tejido, a diferencia de los 3 circulitos que se encuentran en la zona del temporal. Bueno, cuando se hace este estudio, introduciendo, claro, hilos y además haciendo este pellizco del tejido, lo que se demuestra es que al momento de que hacemos el pellizco, solo elevamos estas 3 capas superficiales que decíamos es epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Es decir, no se eleva, no se logra elevar ninguna vena, ninguna arteria, ningún nervio. Es decir, es como si me permiten el término, aunque no fuese muy profesional, es como si estos estuvieran muchísimo más pegados al hueso, por decirlo de una manera. Por lo tanto, no es tan fácil elevarlos y esto nos habla de que si yo introduzco mi hilo haciendo el pellizco del tejido, será más fácil que me vaya abriendo espacio o camino sin elevar venas, arterias, nervios y en este caso sin lesionarlos, ¿vale? Bien. Entonces, doctores, vamos a tener que también estar como tip controlando el movimiento, de tal manera que buscamos evitar mover la cánula hacia otras direcciones que no sea la que yo tracé o que no sea el vector que yo tracé. También, pues ya decíamos, respetar este vector. Si yo tracé este vector pensando en no dañar la arteria, en no dañar la parótida, pues hay que respetarlo porque ya entonces lo tracé respetando ciertos límites. Y también lo que es muy importante es tratar de lograr la profundidad desde el sitio de entrada, no a lo largo del vector, solo desde el sitio de entrada. Que yo sé, porque hay pacientes que de pronto tienen tejidos difíciles, que puede ser que en el sitio de entrada logré muy buena profundidad, y conforme fui avanzando, me fui superficializando. Bueno, esto sí ha sucedido y lo podemos corregir. Estos son tips que también en los cursos les damos porque no hay como mostrárselos en el momento. Pero bueno, la intención es que de preferencia se logre profundidad desde el sitio de entrada. Bien, tips generales, doctores, realizar una adecuada historia clínica. ¿Por qué? Porque esto también nos llevará a que si el paciente es diabético, yo lo detecté desde mi historia clínica y si no estaba controlado, pues ya evité una infección, por ejemplo. Valorar y observar bien al paciente.
saber si es posible que sea tratado con hilos. No todos los pacientes son candidatos a hilos. Hay pacientes que necesitan pasar por tratamientos previos, como tal vez bioestimulación o como probablemente disminución de grasa localizada, para ver si ya le podemos aplicar hilos o no. Valorar entonces el posible grado de desplazamiento de los tejidos superficiales, valorar si el paciente consume algún medicamento o antioxidante, alguna vitamina que pueda estar influyendo en la coagulación y que esto entonces nos favorezca a tal vez un sangrado latoso o aparatoso al momento de la aplicación. Quiero contarles que hace pues aproximadamente un mes, mes y medio, fui a dar una clase a una de las universidades más importantes de medicina estética y bueno, pues aun cuando conocíamos al paciente, lo que se desconocía es que 15 días antes del tratamiento le habían hecho un tratamiento llamado quelación, que a grandes rasgos es para quitar o disminuir la cantidad de metales pesados en la sangre. Y entonces, este tipo de tratamientos, pues claro, influye en la coagulación. Y de hecho, para poder valorar el poner hilos, pues tendríamos que esperar casi hasta 2 meses para después de una quelación. Bueno, pues con esta paciente no se comentó este detalle, y al momento del tratamiento pues tuvo un sangrado bastante latoso, que al final para fines de cursos de práctica de escuela pues no es cómodo para los alumnos. Bien, también hay que realizar una hemostasia en caso de pinchar o lesionar algún vaso. No estamos exentos de un hematoma, pero si ya surgió esto, pues entonces hacer presión hasta que deje de sangrar para evitar que se haga un hematoma más importante, así como valorar la posibilidad de retirar el hilo si es que esto fuera necesario o estuviera afectando, pues hay que valorar si esto es necesario y posible también, claro. Bien, también doctores, como tip, nosotros en IT Pharma contamos con esta crema llamada Ultra K, que precisamente cuenta entre sus activos con vitamina K, con árnica y con algunos otros agentes calmantes que nos estarán favoreciendo después de la aplicación de cualquier tratamiento, pero sobre todo de hilos o fillers, que pues pudiéramos decir que son los tratamientos más invasivos, por decirlo de alguna manera. Y entonces si es una paciente que además, por ejemplo, tenía fragilidad capilar o que ya le dimos algunos vasitos, pues esta crema nos ayudará mucho a que se absorban muy pronto los hematomas, a evitar que se inflame de una manera exagerada. Y bueno, pues existen estas dos presentaciones, la presentación más grande, que es la que normalmente sugerimos en cabina, después de los hilos. Inmediatamente después de que terminamos podemos aplicar una capa fina, y la presentación pequeña es la que sugerimos de apoyo en casa, claro, en caso de que el paciente pues veamos que sí va a hacer algunos hematomas, ¿vale? Se puede aplicar mañana y noche en caso del apoyo en casa. Bien, doctores, pues estos son algunos de los tips más importantes que se les pudieran estar transmitiendo de manera teórica. Yo sé y entiendo, porque al final yo pasé por esto, que no hay como sentir el plano. El otro día en una junta que teníamos con el equipo IT Pharma mencionábamos, algunos doctores son más teóricos, otros son más visuales, otros son más de tacto, de sentir. Y cualquiera que sea el caso, pues los invitamos a los cursos, porque allí vamos dando tips al momento. Cuando van surgiendo dudas o errores en el momento, los podemos ir corrigiendo o dando tips para que esto vaya disminuyendo, ¿vale? ¿En una paciente con hipertiroidismo se podrían colocar hilos PDO? Sí, doctora Ilse, no hay ningún problema. Digo, la intención es que cualquier enfermedad crónico-degenerativa, o en este caso el hipertiroidismo, esté lo más tratado y controlado posible, pero sí se podría sin ningún problema, ¿vale? Bien, doctores, pues es una charla muy cortita, son algunos tips muy sencillos, pero bueno, espero sean de utilidad y de agrado. Nos vemos en otra ocasión. Entonces, la profundidad correcta del sitio de entrada sería aproximadamente, doctora Sara, sí, aproximadamente, o como le decía, el bisel de la aguja 18G es el que casi siempre nos dará la profundidad correcta, ¿vale?
que sí son de 5 a 6. En surco glabelar, ¿qué tipo de hilo y medida? En surco glabelar, doctora, yo le sugiero hacer un mallaje con hilo monofilamento sería de 30 G por 25 la medida, ¿vale? Muchas gracias, doctores. Perfecto, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.